cómo tomar buenas decisiones. Con un excelente tema, ya que estamos viendo un mundo donde estamos tan apresurados que no sabemos tomar esas decisiones. Hola, mis queridos, Dios te bendiga. Espero que en este miércoles tenga un día súper glorioso y bendecido. En el día de hoy nos encontramos con un hermano, un padre, un amigo, un héroe. Hoy nos encontramos con un pastor, evangelista y profeta por encima de todo. Hoy tenemos a José Almonte Castro. Mi hermano, bienvenido. ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias. Qué Gracias bueno. por la invitación. Qué bueno, qué bueno. Señores, mire, Almonte Castro, es un tremendo evangelista, pero a la vez es un Rambo dominicano, el cual Jesucristo lo ha acogido como, yo lo titulo como el Pablo de República Dominicana. Almonte, las cámaras son suyas. Bien. Yo conozco de tu amor para mi vida. Sí, sí, sí. Pero lo que yo soy es la obra que Cristo ha hecho en mí. Amén. ¿Entiendes? O sea que estábamos leyendo las escrituras. Sí, sí. Y yo veía el título que tiene la palabra, Sí. donde dice, prosigo al blanco. O sea, y veníamos caminando, y veníamos hablando en el camino de tener una meta. Okay. Y teníamos como bien definido que mi meta es ser igual a Cristo. Amén. Pero ser igual a Cristo con un motivo. Mira lo que dice Billy aquí, Filipenses capítulo 3. Dice el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 3, verso 17. Tu dice, cámara está aquí, mira, frente a ti. Ahí, o sea, esa es tu cámara. Sed imitadores de mí. Sed imitadores de mí. Porque Pablo era imitador de Cristo. Amén. El objetivo de Pablo era la perfección en alcanzar la plenitud del conocimiento de Jesucristo. Y eso era lo que él daba. Sí, así mismo. O sea, otra cosa que venían hablando es que se tiene como, y a mí me agrada, es una cosa, para mí el convertido es el que está en una cuneta Okay. con los brazos llenos de droga, de pronto le cae un tratado en la mano, se ve a sí mismo, empieza a dar gritos, dice, yo quiero el tratado, dice que Jesucristo murió por él, dice, se acabó. Ah, ese no fue Richard. La gloria y la honra sea para nuestro Dios y Creador. Amén. Bien, o sea que doy gracias a este tiempo por la invitación, Amén. que el Señor sea glorificado y que se entienda el propósito de la Biblia es la salvación. Amén. Que la gente sea salva, pero ¿salva de qué? Bueno, Dios hizo esto con un plan de justicia. Ok, ¿de dónde viene Almonte Castro? Porque ahora mismo usted me habla, el verdadero cristiano Sí. es donde es más o menos lo que usted explica, fue aquel que le cae un tratado, que está en el contén, que está... ¿Pasó Almonte Castro por esa situación? Mira lo que sucede. Yo soy un muchacho de Manzanillo, nací en Montecristi, me fui, y mis padres se divorcian, y mi mamá sale huyendo con dos muchachos, a Marlene, mi hermana y yo, a Manzanillo. A Manzanillo. Estamos hablando del 1900, De hecho, saludo a mi gente de Manzanillo, la veía muy bonito por allá. en la frontera, Montecristi, Montecristi, República muy bonito. Dominicana. Richard, ¿tú has ido a Manzanillo? Sí. Tenemos que ir allá a hacer un trabajo muy bonito, mi gente de Manzanillo. Una playa lindísima, muy bien. Pero entonces, en el 1950 empieza mi vida con un muchacho de 4 años, Ok. en Manzanillo. En Manzanillo hago los primeros estudios, una zona muy rica, o sea, ¿cómo decirte? En mi niñez yo no tuve ninguna necesidad económica, no. Yo viví en una tacita de oro. En ese entonces Manzanillo había una economía muy sólida. La Grenada Company, una compañía americana. En Manzanillo había un puerto, Un puerto. Sí. pero había una aduana.
Yo le decía a alguien que los juguetes que yo recibía en los diciembre venían directamente de Nueva York al puente de Manzanillo, a la aduana, a la mano de uno. O sea, que eso no, ni Santiago, ni La Vega, no. Eso fue una bendición. Manzanillo era. Entonces, ¿pero qué sucede? Que Manzanillo la escuela nada más llegaba a octavo. Cuando un joven llega, ¿ahora qué hago? Había que ver a Dajabón, que era que estaba el liceo, o Montecristi. Montecristi. Entonces ese fue mi caso. Entonces una tía se casó con un militar de la Marina de Guerra y la opción fue marino. Llegué, ahí estoy de marinero. Eso estamos hablando del año 1900. Mire, yo ingreso a la Marina en marzo del 1965 y en abril... Ya está la revolución en abril. Me agarró siendo civil, que yo todavía estaba marchando en Baní, la Caldera. La Caldera de Baní, estaba en el proceso todavía. Ni fusil, yo no le había puesto la mano en un fusil. Y ahora en medio entonces ya de una guerra, porque prácticamente era una guerra, usted está allí preparándose, que todavía no sabe ni siquiera poner la mano al fusil. Lo llevaban a los buques militares. Ajá. Con una quitarle el óxido a los barcos. Eso era lo que hacía yo en ese tiempo. Pero en el 1966, en ese año salen los cadetes, se cierra la academia y hay que abrir la academia de nuevo. Ay. Y entonces allá a la base llega un telegrama, ¿no? Un telegrama de los jóvenes que tuvieran la capacidad para ingresar a la academia. Para poder ser cadete. Yo llené la solicitud, califiqué y de marino vine a la Academia Militar, Batalla de la Carrera. Okay. Eso es 1966. Esa es la misma batalla del 30 de marzo, ¿no? No. La academia está en San Isidro. En San Isidro. Sí. Batalla de la Carrera. Batalla de la Carrera. Academia Militar, Batalla de la Carrera. Eso es San Isidro. Pero te puedo decir que lo primero que yo averigüé fue, si me botan de cadete, vuelvo para la Marina. Me dijeron, no, está bien. No quería. Ya salió y no quería volver a ser marinero. Pero el caso es que en el 1969, el señor Joaquín Balaguer Ricardo, presidente de la República, me entrega un sable de mando como segundo teniente del ejército. Wow. Pero antes de salir de la Academia Billy, el coronel Cuervo Gómez, comandante del batallón de cazadores, de artillería, cazadores ni existía en esa época, o sea, elige 5 jóvenes para ir a su batallón a que fueran oficiales de artillería. Wow. En esos 5 estaba Almonte Castro. Ahí se da cuando Dios marca a un hijo. El propósito se va a ver siempre por encima. Es difícil. Yo le decía a alguien, bueno, ya eso vendremos más tarde, pero que como tú dices, bueno, eso es como lo diría el apóstol Pablo, ¿verdad? Yo era esto, yo era aquello, esto, sí, o sea, sí, que tenía méritos personales. Sí. O sea, estuvimos leyendo en el mismo Filipenses, pero las injusticias de los seres humanos, la corrupción misma de las Fuerzas Armadas, evitó que yo tal vez fuera un oficial de alto rango, porque me eligen por ser oficial de artillería. Al año siguiente, 1971, o sea, yo en la batallón de artillería duré hasta 1970, ahí con Cuervo Gómez, hizo bueno. En el 1971, vuelven y me eligen para ir a Panamá a hacer el curso de Rambo. De Rambo. Ahí es que está la escuela de los Rangers en Panamá. Sí, ahí es donde... pero que eso tiene su motivo de ser. El cual ustedes no sabían. El cual ustedes no sabían. Yo no lo sabía. No. Pero los americanos y todo el mundo sabe que... ¿A qué lo están mandando? ¿A qué están mandando? ¿Y quién está en la Sierra Maestra?
Sí, porque ustedes ni siquiera sabían que ya Camaño venía para acá tampoco. Ellos lo sabían. Pero ustedes no. Yo no, Porque ¿qué vas a saber a usted yo? lo están preparando. No, mira. Oye. ¿Qué va a dar un teniente? Un teniente. No, nos mandaban a un grupo de oficiales, toditos jóvenes, egresados de la academia. Ok. Era casi la misma que promoción. Habían 2 de mi promoción, 2 de la siguiente y 2 de la anterior. Bien. O sea, y de allá venimos en el 1900, en febrero, marzo del 71, Ok. y nos mandan a Constanza. Ahí nace el 6º Batallón de Cazadores de Constanza. Ok, de ahí donde nace. Ok, perfecto. Ya de ahí donde usted sale cazador también. Ya. Rambo es un chivito. No, pero. Ese es el campamento que está cuando uno va subiendo En a Constanza, Constanza. a mano izquierda, ya cuando tú vas subiendo. Sí. Ok, bueno, sí lo dicen grande. Hay un dato que yo quisiera. Ujú. Me paré frente a la fortaleza el día pasado y vi el nombre. Ujú. Y dice Fortaleza Militar General de Brigada Carlos Antonio Castillo Pimentel, el nombre del comandante del batallón de cazadores. Sí, sí, sí. Y yo le decía, ese nombre está mal puesto. Debería ser José Antonio Almonte Castro. Sí, porque usted fue el primero. No, que yo fui más que el... Claro. Tuve mayor participación. Sí, sí, sí. Entonces, es difícil, Sí, sí, ¿entiendes? sí, Pero, sí, sí, sí. ¿entiendes? Pero nada más es algo en el corazón que viene y te nace. Y que yo venía de darlo. Eso fue ahora para el 49 aniversario de la muerte del coronel Francisco Alberto Camaño de Ño. Correcto. Que yo estuve con. Te voy a dejar un par de fotos. Sí, 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 sí. Con la gente con el muchacho que sale ahí en el mensaje, con Claudio Con Claudio, Camaño, sí, sí, el sí. hijo de Claudio, mi sobrino. Sí, 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 porque le dice tío, sí, le dice sí, sí. Le hicimos panales. Entonces, lo que Llega entonces, está parado, llega, se forma el batallón. ok, o sea, se forma el batallón Ajá. en el 1971, en diciembre del 1972. En el año 1972 se realiza lo que es la primera graduación de cazadores de Constanza, donde el soldado José Almonte Antonio Castro se gradúa como primer teniente cazador de Constanza. Está el coronel, estamos todos los oficiales, se celebró la graduación del batallón. Bien. Y dice el coronel Castillo Pimentel, yo tengo unos gallos buenos, lo único que le falta es un tope. ¿Entiendes? O sea, saber qué es lo que yo tengo. Y los oficiales de inteligencia del equipo americano, que era quien estaba apoyando el adiestramiento y la formación de ese batallón, le dijo, esta fuerza pronto estará empeñada. Wow. Estamos hablando de diciembre. Sí, sí. Y el 2 de febrero estaban la gente del coronel Camaño de Ño y su gente acá. Wow. Ya. Es un servicio montado. Ah, Dios. Pero Billy, yo estoy muy siguiendo la guerra de Ucrania. Yo estoy siguiendo eso. Yo la estoy siguiendo porque espiritualmente yo sé por qué viene la guerra. Y o sea, como sé el arte de la guerra. Y los Estados Unidos se prepararon y estaban preparados antes de que Vladimir Putin hiciera la invasión. Ellos dijeron, va a invadir. No, que no, va a invadir. Y ellos tomaron muchas medidas de inteligencia antes de la invasión de Ucrania. Esa gente están en... Es fuerte lo que se está viviendo en aquel lugar. Yo le pedí, en estos días hicimos un clamor pidiendo por los hermanos de Ucrania. Billy, Pero es fuerte lo que están viviendo en ese lugar. Billy, tú hablamos del cristiano. El cristiano que no tiene 2 pasos adelante de inteligencia del enemigo,
se lo lleva entre Se lo las lleva uñas. entre las uñas. Yo escuché, Es igualito en la parte espiritual. yo escuché al pastor Bullón que decía que el enemigo tiene una fábrica de tentaciones. De El drones. enemigo no trabaja de que a lo loco, de que déjame yo tentar a Igualito. Richard con la bebida, porque yo sé que a Richard no le gusta la bebida. Él no va a tentar a Richard de que con mujeres, porque a Richard no le gusta estar en la calle, tú sabes. Richard es un hombre de una sola esposa. Yo lo admiro todo. Nosotros, te doy gracias sinceramente por la invitación. Pero el mal que está viviendo la humanidad es el desconocimiento de Jesucristo. Jesucristo. Y a Satanás le encanta la ignorancia. Sí, eso es verdad. ¿Entiendes? Sí, Él quiere que lo ignoren. sí. Pero es que si tú crees en Génesis 1, si tú crees verdaderamente en Génesis 1, tú tienes que creer también en Génesis 12:7, donde dice que Satanás fue arrojado para acá, para la tierra. Y el campo de operación de Satanás es aquí. En la tierra, eso es así. Y que hay muchos cristianos, de hecho, que entienden y creen la Biblia a su conveniencia Ajá. y por pedacito. Entonces, yo siempre he dicho que hay que tener mucho cuidado con eso. Yo siempre he dicho que toda historia tiene un inicio. Nada pasa por casualidad. No, señor. Toda historia tiene un inicio. Por ejemplo, yo estuve escuchando en otras entrevistas que ustedes le habían hecho, cuando ustedes ya estuvieron allí en la montaña, ¿verdad? Ajá. Ustedes no estaban solos. En aquella operación agregaron otros componentes, o sea, otras instituciones castrenses, que no estaban, no vamos a decir a la altura, pero no tenían la capacidad que ustedes tenían para trabajar en aquel campo por la captura del coronel. Entonces, eso contaminó. Hay muchas cosas que yo me gusta asociar lo que es la realidad con lo que es el cristianismo. Por ejemplo, yo voy a hablar de Almonte Castro, pero para yo hablar de Almonte Castro, primero tengo que ver de dónde viene Almonte Castro, lo que Almonte Castro tuvo que pasar antes de lo que Dios lo ha transformado en el día de hoy. ¿Por qué? Porque cada ser humano tiene un desierto. Hay una frase, una palabra que cada vez que le estoy llevando siempre me gusta ponerla a colación, que es la historia de Moisés. Ujú. Moisés fue un personaje que nació con todas las comodidades desde que nació. Entonces, después de él ser prácticamente el tercero en el reino del faraón, ahora pasa a ser un pastor de ovejas en el desierto. Entonces, según cita la Biblia, creo que son como 40 años que tuvo Moisés que duró en el Con desierto. el papá de la Entonces, un hombre que fue preparado con los mejores maestros, Sí. ahora es engañado por un campesino por el resto. ¿Entiendes? Entonces, allí Dios pulió a Moisés en el desierto. Ahora yo te pregunto, cuando Dios le entrega el pueblo a Moisés, ¿tú crees que de ese pueblo había alguien que podía darle cotorra a Moisés del desierto? Nadie podía darle cotorra a Moisés del desierto. Porque es que ese hombre duró 40 años, ese hombre conocía. Es más, que yo creo que si arrancaban una hierba y volvieron a decir esa es nueva, él decía, esa es nueva, esa no estaba ahí. Porque él conocía. Entonces yo entiendo que un cristiano sin una base sólida, entonces era lo que usted decía, cuando llegan las tentaciones, en cualquier fao, ahí se fue. Mira lo que pasa. Conforme a lo que la palabra establece, hay una palabra que es para mi vida, es fundamental. Amigo de Dios. Amén. Amigo de Dios. ¿Por qué? Porque Abraham eso era lo que era. O sea, Abraham creyó a Dios y se hizo amigo de Dios y confiaba, como dicen, plenamente en Dios. Entonces, ¿qué sucede? Y las condiciones circunstanciales de Abraham no es la misma de José Antonio Almonte Castro. No. Pues, ¿sabes por qué? Porque fíjate, aquí en la Biblia, el apóstol Pablo habla. A un paréntesis. Richard, vamos a coger el material completo. Sí, Luego tú lo editas para hacer primera y segunda parte. claro, de ahí mismo. Está ahí mismo, dale, ¿verdad? derecho. Sigue la misma idea. Ok. En Gálatas 4, el apóstol Pablo habla del cumplimiento de los tiempos. O sea, en el cumplimiento de los tiempos vino la esencia del Evangelio, Jesucristo. O sea, cuando Cristo aparece en la escena, entonces
ya todo aquello que era sombra y nombramiento de lo que iba a pasar. Porque Moisés tuvo su tiempo, pero Moisés estaba hablando de lo que venía. De lo que venía. O sea, pero la esencia del evangelio, porque ¿qué es lo que Dios quiere? Relevarse al hombre. Sí. Que Richard, tú y yo lo conozcamos a Él. ¿Cuál es la mayor manifestación de Dios? Jesucristo. Jesucristo. O sea, el Hijo revela al Padre. El Padre. Entonces, esto no se aprende en instituto. Billy, esto no se aprende en el desierto. Billy, esto se aprende por la revelación del Padre en el Hijo. Amén. O sea, tú me entiendes. Tú con por ejemplo, vámonos a la Escritura. Vamos, ok. En el Evangelio según San Juan, capítulo 15, el Señor está hablando a los discípulos y le dice: ustedes son mis discípulos si hacen mi voluntad. Ok. Es imprescindible que una persona para ser cristiano hace la voluntad de Dios. Amén. ¿Entiendes? Entonces, pero no dice ahí, ahora, si ustedes hacen mi voluntad, yo no les voy a llamar siervo, sino amigo. Amigo. ¿Sabes por qué? Porque a los amigos se les revela, yo les revelo lo que mi Padre está haciendo en los cielos, lo que está pasando en la tierra y aún debajo de la tierra. Para tú poder hacer la voluntad de Dios, tienes que saber qué es lo que está haciendo Satanás y qué es lo que está pasando. Es así mismo. Oye, Literal, sí, así mismo. porque es que hay una palabra que yo estoy usando en la misericordia de Dios, dice foco de resistencia. Yo hablé ahorita de Apocalipsis 12:7, que Satanás vino aquí y reina la tierra. Ujú. Bueno, pues en Billy y en José Antonio hay un foco de resistencia al mal, a la manifestación de Satanás. Ahí se paró. Vuelvo y menciono a Ucrania, la guerra, porque eso es lo que hay ahora. Ujú. No hay nada que no se hable de la guerra de Ucrania, la economía, esto, lo otro, la gasolina. Hay una inflación mundial. Sí, así mismo. ¿Por qué? Por la guerra De Ucrania. y Ucrania. Entonces, cuando en el 1990, cuando se dividieron las naciones, cuando Rusia se dividió y se le fueron todas esas naciones, Ucrania se quedó como la primera potencia nuclear. Quien se quedó con todas las bombas nucleares Fue Ucrania, sí. fue Ucrania. Y yo digo, si Ucrania hubiese tenido la potencia nuclear que tenía, Vladimir Putin no se mete conmigo. No, claro que no. Porque es mejor coger piedra para los más chiquitos. Pero entonces es lo que estamos hablando. Si yo tengo la plenitud de la deidad morando en mí, al Padre, al Hijo, Satanás se mete conmigo. No, claro que no. Entonces, ¿a quién es que Satanás se cae? A lo que está. Ah. Ese fue un gancho, güey. Ese fue un gancho. Cogido. Así mismo, güey. Mira qué pasa también. Tú sabes que, recuerda que Vladimir Putin es un presidente que tiene 22 años gobernando. ¿Cómo es la cosa? Vladimir Putin Ajá. es un presidente que tiene 22 años gobernando. O sea, es un hombre que no hay quien le contradiga porque es un tipo que está ahí, es un presidente Pero que está ahí, pero el presidente de Estados Unidos tiene 4 años. Okay. O va a cumplir. Todos los sistemas, todos los reinos del mundo, todos, están manejados por hombres. El hombre es corrupto. Amén. Ya, Y yo decía que tú no puedes buscar en un mundo incorrecto un hombre correcto en una iglesia imperfecta. O sea, eso no va a dar perfección por ningún lado. Pero sin Dios no hay inteligencia, Billy. Sin Dios no hay inteligencia. Todos los sistemas, y estoy hablando de Vladimir Putin, donde no hay libertad, la Biblia establece donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Amén. O sea, Dios quiere que tú seas un adorador de Él. Amén, así es. Dios quiere verte en los cielos levantando los brazos, pero sin la voluntad de Cristo, sin tu libre albedrío intacto. No, Billy decidió. Tomó decisión.
¿Sí entiendes? Entonces tú tomaste una vocación, una elección y tú estás allí. Pero entonces todos los sistemas donde no hay libertad, lo que hay es un ejército opresor. Cuba, Venezuela, los chinos, donde quiera que hay sistemas donde no hay libertad, es apoyado por un ejército. Lo mismo lo hará los árabes. Tú vas a Irán y tienes no un ejército, sino 2 ejércitos. Y el ejército principal de los religiosos es que maneja la economía. Pero es donde no hay libertad. Por eso Dios vino y dijo, o sea, vino a libertar, vino a salvar. Mira, hablando de eso, hablando de libertad, usted sabe que a veces se cambia mucho lo que es la historia, la verdad de lo sucedido. Me chocó mucho en la parte donde el día anterior de la captura del coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, hubo no un enfrentamiento, sino más que una masacre. O sea, si no quisiera decir esa palabra, pero hubo un asesinato el día anterior, pero aún cuando lo van a fusilar, él dijo, viva Quiqueya libre. Yo entiendo que un hombre que no tiene a Dios en su corazón, va a haber mucha incoherencia en sus ideales. ¿Por qué? Porque tú quieres una Quiqueya libre, pero tú un día anterior estás matando a unos cocineros que van en un camión, donde hoy en día se dice, oh, no sabía, pensé que eran soldados que iban allí. Pero también parte de la historia, como he escuchado en otros canales que han comentado, ¿verdad? Que han dicho que él no quería pelear con el ejército dominicano. Entonces, no estoy entendiendo. O sea, hay como una discrepancia. No entiendo. Hay un arroz con mango ahí. Usted, yo entiendo que es la mejor persona para desenvolverme ese arroz con mango que hay. Cuente usted. La voz de la experiencia. La historia. La historia viva. La historia. Billy, yo leo esta mañana, como a las 3, 4, de 3 a 4 de la mañana, una revolución contra la revolución. O sea, una revolución en contra la revolución. Cuba. O sea, acuérdate que Camaño viene con la idea de Fidel Castro. Sí. Entonces, si después de 50 años la revolución de Castro ahora necesita de una revolución, Sí. ¿era bueno lo que venía? No. No era bueno. No. Los sistemas de izquierda quitan una dictadura para poner otra peor. Sí, así así mismo. Yo estoy hablando de historia, yo no estoy hablando de religiones, no, yo estoy hablando de historia. Cuando usted estuvo allí en esa historia, allí frente al coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, ¿qué pasó? Ok. Lo primero es formación militar. Ok. En Panamá hay un letrero que dice, un enunciado: el ejército existe para evitar la guerra. No adiestramos para, si el enemigo nos ataca, destruirlo. O sea, el ejército no existe para ofender. Ok. O sea, no. O sea, es una fuerza de defensa. De defensa. Y proteger. Ahora, de protección. Ahora, si tú me entras, yo te exploto. Si tú me tratas, ya. Yo estoy preparado. Yo no ando buscando problemas, pero si tú vienes a pelear, pues, adapta a lo que tú vienes. Cuando el día que el coronel Castillo Pimentel me entrega al coronel Francisco Alberto Camaño, ya te dije que la primera orden que recibí, si le hacen algo a ti, te arranco la cabeza a ti. Wow. Esa fue la orden que yo recibí. Entonces ahora yo lo que soy un edecán de este señor. Lo otro es la formación de que en la guardia, que son profesionales, ¿sabes? Como que los rangos no se pierden. Yeah. O sea, yo tenía un coronel delante de mí, que yo era así, señor, no señor. O sea, mi conversación con él era de un subalterno
A un superior. A un superior. Aunque está bajo su custodia, pero es un superior. Mi superior, yo lo que tenía ahí adelante era un coronel. Y así era que yo le hablaba. Así, esa fue mi experiencia. Mi experiencia de él es que la pregunta que le hice, pregunta que me hizo. Y en la fase final están los oficiales superiores hablando y él, ya Ramón Emilio Jiménez Reyes había venido a hablar con él, el secretario de las Fuerzas Armadas. Y se habían dispuesto ya que, como te dije, si yo que era un segundo teniente, que no lo conocía, imagínate esos oficiales que están hablando con él, que son panales, que bebieron juntos, que estuvieron en la academia juntos, Que eran componentes. que eran compañeros. Sí. De ninguno de ellos salía la muerte de él. No, imagínate. De hecho, porque es que eran hasta compadres. Panales, amigos. Sí. Y yo siempre digo que hay que recordar que era hijo de Fausto Camaño, un teniente general del ejército dominicano, superior a los que estaban ahí. Qué fuerte. ¿Cómo le entran a este hombre? ¿Tú me entiendes lo que estoy hablando? Sí. Entonces, que la circunstancia de la muerte del coronel fue, como yo le digo, una muerte de Estado. El presidente de la República dijo que no había cárcel y Ahí pasó lo que... Y pasó lo que pasó. Pero o sea, para mí eso, ok, sí, puede tener un atractivo al mundo, pero para mí eso es Usted sabe- basura. Mira qué es lo que pasa con eso. Por ejemplo, ¿Me entiendes? decía, yo vi la serie de Pablo Escobar y ellos en cada capítulo siempre tenían un eslogan que decían que el que no conoce su historia, no recuerdo, el que no conoce su historia era como esclavo de ella. Dime, Billy. En la serie de Pablo Escobar Ajá. había un eslogan que ponían en cada capítulo que decía que el que no conoce su historia, Ajá. no recuerdo bien, era como condenado a ella. O sea, Comete hoy- los mismos errores, vuelve y comete los mismos. hoy en día hay muchas personas que tienen, o sea, cuando escuchan esta entrevista, le ha sido de mucha liberación, como en el caso mío. Por ejemplo, había muchas lagunas. Nos enseña el país corrupto que hemos tenido desde el 64, para allá atrás, todos estos gobiernos corruptos que hemos tenido. Por ejemplo, Alberto Camaño, el coronel Francisco Alberto Camaño de Ño venía con una ideología que muchas personas la ven de una manera, pero la otra cara la ve de otra manera. Perdón, la ve de otra manera. Entonces, esas confusiones, cuando llegan una persona como usted que pueden aclarar, le sirve de bendición. ¿Por qué? Porque la entrevista que pasó el miércoles pasado, estábamos con... ¿cómo se llama el señor? No recuerda, Richard. El psicólogo. Edita eso, ¿eh? Sí, que me mata. El licenciado Rafael Cruz, psicólogo terapeuta, que él decía que hay que, o sea, aprende a tomar buenas decisiones. Allí había que tomar una decisión. Entonces, cuando tú tienes que tomar una decisión con un hombre que su padre tiene más rango que tú, el que está ahí, bebió romo con tú, el que estaba ahí, era componente de muchos de los que estaban ahí. Entonces, ahora ese hombre hay que fusilarlo. Yo me imagino que ahí había una tensión de todo el tamaño. Porque también entiendo que en todo grupo, así como había un judo en el grupo de Jesús, también en esos guardias había guardias que querían arrancar la cabeza. En una de las entrevistas, pero esta fue con Marisela, empezando, la primera entrevista que yo estuve publicando sobre la muerte del coronel Francisco Alberto Camaño fue voluntaria. Fue con Julito Facín en 1+1. Y ahí fui yo a declarar. Después empiezo en el Evangelio y eso pasó a un 10º plano. Pues eso para mí no existía. Me desligué de la Fuerza Armada, lo mío no era Biblia. Entonces, pero cada vez que fui a una entrevista siempre estaba uno de los Camaños metido en el medio. Ándale. Me llama Claudio y me dice, mira, fulana de tal, Marisela, uno de esos programas, yo no sé, pues no fue esta no me acuerdo cómo ella.
Hoy mismo me parece que se llamaba el programa. No me acuerdo, sinceramente no me acuerdo cómo se llama la muchacha. La cuestión es que cuando yo fui ya, yo estaba en el Evangelio y yo abrí la Biblia y empecé diciendo, hay caminos que al hombre, según su propia opinión, se ven correctos. Son correctos, pero al final son caminos de perdición. muerte. El caso de Francisco Alberto Camaño Deño. Para terminar, Almonte, ¿recuerda usted algo que le haya marcado en esa travesía que tuvo usted que pasar o en las horas que tuvo que estar con el coronel Francisco Alberto Camaño Deño? En la Biblia hay una palabra que se llama apostasía. Apostasía. Volver atrás. Para mí es inconcebible que personas que empezaron conmigo en la carrera de la fe, hoy yo lo vea como apóstata. O sea, gente que vuelven atrás. Ok. Francisco Alberto Camaño Deño, cuando vio que los soldados le iban a disparar, dijo lo mismo que dijo Richard. Gritó a todo pulmón, ¡viva Santo Domingo libre! O sea, él murió confesando lo que creía. O sea, él murió por un motivo. Entonces, si yo que vengo al Evangelio, yo estoy cansado de decir, sea leal, sea fiel. Usted sabe, porque hay algo, Billy, que yo quiero que tú entiendas. El conocimiento de lo que está mal, lo tenemos por naturaleza. O sea, el pecado original es que nos convertimos en dioses corruptos. Así es. O sea, sabiendo lo que es bueno y lo que es malo. Sí. Entonces, si tú vienes y ya el Señor ha hecho su obra en tu vida, sé fiel. Moraleja del asunto. Usted como experto en guerra, armamento y todo esto, el origen de una guerra es quebrantar la voluntad del enemigo. Entonces yo podría entender que a Camaño nunca pudieron quebrantarlo. Él ganó su guerra. Dios te bendiga.